El Señor les bendiga, hermanos, amigos. Gracias por acompañarnos. Hoy tuvimos un día hermoso. Estuvimos reunidos con nuestros hermanos aquí en el edificio y gracias a Dios que tuvimos un buen grupo de hermanos acompañándonos en este hermoso día, Día del Señor. Pero también es un día donde se celebra lo que conocemos como el Día del Padre. A veces parece un poco discriminador el pensar en que a las mamás se hacen unas grandes celebraciones y a los papás dicen no se hace mucho. Pero en realidad es que más que querer celebrar, yo quisiera aprovechar esta oportunidad para reflexionar un poco en la responsabilidad que tenemos como padres. El tema lo hemos titulado Un Padre conforme al corazón de Dios. Cuando hablamos de un tema como esta índole, podría pensar en muchas cosas y podría irme por el lado melancólico, triste y reflexionar un poco en todo el trabajo y esfuerzo que cada papá hace para mantener a flote a su familia. Si tuviera que hablar la historia personal, la historia de mi padre o de algunos hermanos, de todo lo que han hecho para que ellos, su familia se mantenga firme, créame, no acabaríamos. Pero quiero más bien aprovechar estos pequeños minutos para que juntos podamos reflexionar en el hermoso privilegio que Dios nos ha dado de ser papás. Y este hermoso privilegio también tiene una gran responsabilidad. David, que es conocido el hombre conforme al corazón de Dios. David es conocido y dice Hechos capítulo 13 en el versículo 22 que después de quitar a Saúl como rey va a levantar a David, a quien Dios mismo da testimonio diciendo: ha hallado a David, dice, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. E inmediatamente añade por qué la expresión conforme al corazón de Dios. La expresión conforme al corazón de Dios dice, porque Él hará todo lo que yo quiero. Entonces en esta mañana, en esta tarde ya para todos ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo, queremos hablar de un padre conforme al corazón de Dios, porque hará todo lo que Dios quiere. Y la verdad, estamos viviendo en tiempos muy difíciles, tiempos donde la responsabilidad de ser padres no cualquiera la quiere tomar. Muchas personas, pues de alguna manera, quieren tener una vida donde puedan hacer todas las cosas que quieren ellos hacer, pero no tomar las responsabilidades que conviene o que vienen con cada una de las situaciones que nosotros tomamos. Es decir, quiere tomar a aquella mujer, tener relaciones, tener hijos y al final de cuentas desobligarse de ello. Vivimos una sociedad donde la familia, que es el núcleo de la estructura de la sociedad y también, ¿por qué no decirlo?, también parte en la iglesia. Cuando esto se rompe, cuando la estructura no está bien fundamentada, entonces los principios que no son los principios bíblicos no nos llevan o no llevan a todas las personas a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso es que yo quiero aprovechar estos momentos para poder hablarte acerca de lo que es un padre conforme al corazón de Dios. Cuando recuerdo a David, recuerdo la obediencia de David. David siendo un hombre que buscó agradar a Dios, ¿cierto? No fue perfecto, cometió errores, pero también demuestra a David que él tuvo un arrepentimiento genuino. Me gusta cuando leo el Salmo 51 y veo las palabras que expresa David. No solo expresa arrepentimiento por el pecado o la falla que él había tenido, te expresa también dentro de él el deseo de que Dios lo cambie a él. Él se dispuso o se puso en las manos de Dios para que Dios lo transformara, para que Dios lo limpiara, para que Dios lo cambiara. Me gustan las expresiones que usa al decirse: examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de maldad y guíame por el camino eterno. Cuando él se expone y se pone delante de Dios para que Dios le ayude a cambiar, le ayude a ser diferente. Si nosotros queremos ser padres conforme al corazón de Dios, debemos de dejar que Dios sea el que transforme nuestra vida, que Dios sea el que cambie nuestra vida, el que nos presente a nosotros una vida diferente a la que el mundo está acostumbrado a hacer. Cuando usamos la palabra padre, estamos hablando de un hombre que debe obedecer a Dios, que debe confiar en Dios. Recuerda, David desde su juventud confió en Dios. A mí me gusta mucho recordar esas palabras que a veces suenan poéticas. Cuando mira a aquel gigante
David dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, y yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre del Dios de los escuadrones de Israel, el cual te va a entregar en mis manos. Con esa confianza y con esa seguridad enfrentó. Las palabras suenan bonitas, pero me gusta también sobresaltar la acción del corazón de David, confiado y seguro en que Dios estaba con él. Es la manera en que nosotros como padres debemos de cumplir nuestra función, ¿cierto? Dios, la cabeza de Cristo, Cristo, la cabeza del varón, varón, cabeza de la mujer. Y cuando nos pone por sobre cabeza, no nos está diciendo solamente dando una autoridad para hacer lo que nos da la gana. Nos está dando más que nada una gran responsabilidad de poder guiar a nuestra compañera y poder guiar a nuestro hogar. Por lo tanto, el constante autoexamen en nuestra vida para estar seguro de que estamos haciendo las cosas bien, no de acuerdo a nuestra sabiduría, no de acuerdo a nuestra inteligencia, que estamos haciendo las cosas bien conforme al corazón de Dios, es decir, conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios está diciendo. Muchas personas quieren usar frases como no se nace sabiendo ser padre para justificar las malas acciones y justificar los errores. Y es cierto, voy a dar un poco de crédito a la frase, no se nace sabiendo ser padre. Es cierto, aprende uno mucho con los hijos y dependiendo la edad de los hijos vamos aprendiendo muchísimas cosas, pero los principios, las bases respecto a cómo ser un padre conforme al corazón de Dios ya están estipuladas en las Escrituras y fueron escritas no hace 10, no hace 20, no hace 40 años, hace miles de años que están escritas y son los mismos principios que van a regir al padre en esta generación como lo rigió en las generaciones pasadas y lo hará, si Dios quiere, en las generaciones futuras. El principio básico es el mismo y presenta solo dos opciones: o se es prudente o se es insensato. Aquel padre que es prudente funda su hogar sobre la roca que es Cristo, sobre los principios bíblicos, sobre la palabra de Dios. Aquel padre que es imprudente o insensato funda sobre la arena, porque cuando vengan los problemas, cuando vengan las luchas, cuando vengan las tempestades a tu hogar, cuando lleguen las tempestades y los dolores y los sufrimientos a mi hogar, si mi hogar está fundamentado en la arena, con el viento, con los problemas, con las luchas, mi hogar va a colapsar, mi hogar va a caer. Sin embargo, si mi hogar está establecido sobre la peña, sobre la roca, que es Cristo, y los principios están bien fundamentados en Él, no vamos a estar exentos de problemas, no vamos a estar exentos de pruebas, no vamos a estar exentos de luchas, pero una cosa está garantizada, que el fundamento es firme, que la base es inamovible, que vamos a estar bien cimentados y por lo tanto no va a haber ruina, no va a haber destrucción. Sí, van a azotar las puertas, sí, las ventanas van a sentirse que se quiebran, sí, nuestro hogar vamos a sentir que se tambalea, pero como está fundamentada en Cristo, como está fundamentada en la palabra del Señor, no va a haber manera que sea destruido, porque nadie puede destruir las cosas que el Señor hace, pero el fundamento debe ser firme. Entonces, por eso la Escritura nos presenta de esa manera: o somos insensatos o somos prudentes. Al ir al consejo de la palabra de Dios, dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, que usted lo conoce de memoria, dice que toda escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, dicen a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Cuando usamos la palabra perfecto, para que usted, amigo, me entienda, estamos hablando no de una persona que no comete errores. Estamos hablando de una persona completa, que tiene todo lo que se necesita. ¿Para qué? Dice el mismo texto: para que esté enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿cuánto más tú como padre, yo como padre, debo seguir este consejo de la Escritura y ser un hombre prudente para cumplir y ser un padre conforme al corazón de Dios? Voy a tratar de manera breve, muy breve, de ver 5 aspectos que el padre conforme al corazón de Dios debe de hacer. Primero, amar a Dios por sobre todas las cosas. Segundo, amar a su esposa. Tercero, amar a sus hijos. Cuarto, proveer para los suyos. Y quinto, mantenerse con buen testimonio como un gran ejemplo
para su familia. Cuando estamos hablando de estos padres conforme al corazón a Dios, el padre que ama a Dios y pone a Dios en primer lugar, entiende el primero y más grande mandamiento. Cuando a Jesús se le preguntaba cuál es ese mandamiento, dice Jesús en Mateo 22:37, es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, Dios ocupa el primer lugar. De ahí que tú y yo entendemos y recitamos Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice, y todas las demás cosas serán añadidas. Cuando un papá tiene bien enfocado, cuando un papá tiene bien definido que Dios tiene el primer lugar, se va a preocupar por agradar primeramente a Dios. Y en su esfuerzo de agradar a Dios, definitivamente va a estar agradando a su esposa, va a estar agradando a sus hijos, va a estar cuidando a sus esposas, va a estar cuidando a sus hijos, va a estar proveyendo para su esposa, va a estar proveyendo para sus hijos, va a estar haciendo todas las cosas, porque aquel que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, dice el texto, todas las cosas son añadidas. Dios no excluye absolutamente nada de aquel hombre que busca amarle y respetarle, de aquel hombre que le pone en primer lugar, de aquel hombre que siempre piensa en Dios como la máxima autoridad que debe de respetarse en el hogar, pero principalmente en la vida propia. Cuando nosotros ponemos entonces a Dios en primer lugar, estamos actuando conforme a su corazón, porque Él es el centro de atención en nuestras vidas. Cuando un padre no tiene el amor de Dios, definitivamente no lo va a poder tener por su familia. Debemos nosotros entender que una de las cosas que Jesús explica cuando está diciendo el Sermón del Monte y habla del hombre prudente y habla del hombre insensato, Él hace vamos a ponerlo así, una pequeña aclaración. Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25, dice: el que oye estas palabras y las hace, Él dice, este es el prudente. El que oye estas palabras y no las hace, este es el insensato. Entonces tú y yo, como padres, oyendo y sabiendo que Dios es único y que Dios ocupa el primer lugar y lo hemos escuchado y no lo llevamos a cabo, entonces nos estamos volviendo padres insensatos, padres imprudentes. Pero si nosotros sabemos que Dios debe ocupar el primer lugar y hacemos lo que está de nuestra parte para verdaderamente demostrar que para nosotros Dios es importante, entonces estamos siendo prudentes. Entonces, como decía hace un momento, estamos fundados sobre la roca y van a venir tempestades y vaya que las hay. Y van a venir luchas y vaya que hay luchas en la vida, en el matrimonio, en el hogar, con los hijos, entre los cónyuges. Hay muchos contratiempos en el trabajo, pero cuando Dios ocupa el primer lugar, todas las demás cosas van a ser fáciles de llevar, porque el Señor va a estar de nuestro lado. Y dice la Escritura, si Dios es con nosotros, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? Yo con esa confianza y con esa seguridad camino, con esa confianza y con esa seguridad vivo. Y te invito a que tú también sea tu principio, tu base, la palabra de Dios. Que el consejo que en ella está no se quede solamente aquí en nuestros oídos, sino lo llevemos a la práctica y le enseñemos a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, que para nosotros Dios ocupa el primer lugar. La segunda parte también es amar a nuestra esposa. Cuando hablamos en Efesios capítulo 5, versículo 22, que las esposas estén sujetas a sus maridos, para muchos esta palabra sujeción le cuesta mucho trabajo. Pareciera llamar de que estén esclavas a su marido, pero la Biblia de ninguna manera menosprecia al llamar que la esposa se sujete al marido. Pero quiero recalcarte, en ti esposo, en ti marido, no hay mujer que se resista a someterse a su esposo cuando su esposo sabe poner a Dios en primer lugar. Porque cuando el esposo conoce los principios bíblicos, va a tratar a su esposa como la Escritura pide que le trate. Y hay dos aspectos principales, o tres, que la Escritura menciona de cómo tratar a la esposa. Primero, dice en Efesios 5:25, maridos, dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Si tuviera que describirte cómo Cristo amó a la iglesia, tendría que ser una sola conferencia. Pero déjame decirte que siendo el Hijo de Dios, dice la Escritura que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Antes bien, se despojó de su grandeza
y vino a este mundo y sufrió el oprobio y se humilló, dice, a lo sumo por amor a ti y por amor a mí. El sacrificio de Cristo fue tan grande que se despojó de su grandeza para reconciliar al mundo con Dios. Es el amor que Él está pidiendo que nosotros tengamos por nuestro cónyuge. Y no nomás de esa manera, si no entiendes el amor de Dios para con la humanidad, dice amar, Efesios 5:28 dice, así también maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos o como a sus mismos cuerpos. Cuando nos dice que nos amemos como a nosotros mismos, es de la manera que debemos amar a nuestro cónyuge. La relación entre el esposo y la esposa es muy importante. Decía alguna vez a los hermanos que una de mis hijas decía que mi esposa y yo bromeamos mucho que parecemos niños. Y yo siempre he pensado, el día que a mi chinita yo no la pueda sonrojar, el día que a mi chinita yo no pueda arrebatarle una sonrisa, el día que yo no pueda alegrarme con la mujer de mi juventud, me voy a preocupar mucho. Yo tengo que hacer que el amor que siento por mi cónyuge, por mi esposa, se mantenga vivo. Que cuando yo me acerque a ella y le dé una pequeña caricia, en vez de voltear y me dice, ¿qué traes?, se sienta ella sonrojada, se sienta ella cuidada, se sienta ella amada, se sienta ella protegida. Y no tan solo por ella, porque nuestros hijos lo ven. Cuando yo demuestro amor hacia mi cónyuge, cuando tú demuestras amor hacia su cónyuge, tus hijos lo ven y saben que hay un amor genuino, que el amor de Dios mora en ti. Dice la Escritura que no tan solo debemos amarla como Cristo amó a la iglesia, no tan solo debemos amarla como a nosotros mismos, sino dice 1 Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente, dice, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coherederas. El honor que nosotros le vamos a dar a nuestra esposa va a hablar mucho de nuestra fe en Dios. Nuestros hijos están atestiguando esas cosas. La manera mejor de enseñar a nuestros hijos definitivamente es con el ejemplo, en la forma en que el esposo y la esposa se tratan. No cuando están delante de los hermanos, no cuando están con toda la congregación, no, cuando las puertas de la casa se cerraron, cuando ellos están solos y expresan su cariño y expresan su amor y sus hijos atestiguan que el amor de Dios mora en ellos, que para nosotros como cónyuges Dios ocupa el primer lugar. Eso habla de ti, de mí, como un hombre conforme al corazón de Dios, como un padre conforme al corazón de Dios, que es el tema que estamos tratando. Y un padre también conforme al corazón de Dios educa a sus hijos, los instruye y les enseña las cosas primordiales. Mira, nos preocupamos tanto por proveer las cosas materiales a nuestros hijos. Una vez hacía las cuentas, de hecho ayer hice un pequeño repaso de las cuentas de lo que sale proveer a nuestros hijos de las cosas que a ellos les gustan. Por ejemplo, si tu hijo está en edad de high school y quiere entrar al equipo de fútbol americano, ¿sabes cuánto cuesta el equipo? Por lo menos te vas a gastar $750 para darle el equipo básico. Además del tiempo que vas a gastar en llevarlo a las prácticas, además del tiempo que vas a gastar y el dinero que vas a gastar llevándolo a cada uno de los partidos y cada uno de los eventos que ellos tienen. Y tenemos que proveer esas cosas y para nosotros son importantes, al igual que la educación, el colegio. ¿Cuánto nos cuesta el colegio de nuestros hijos? Muchos de nosotros tuvimos que desembolsar muchísimo dinero para que nuestros hijos pudieran ir al colegio, pero tuvimos que hacer un gran esfuerzo, algunos trabajando hasta doble turno, doble trabajo, porque sabemos que estas cosas son importantes, que mi hijo interactúe con los demás jóvenes, que esté en el equipo, eso lo alegra, eso le ayuda, lo motiva, lo mantiene en condición física estable. Todo eso es muy bonito y no tengo absolutamente nada en contra de eso. Mi preocupación es cuando muchas veces que he tenido el privilegio de hablar con los padres y les hablo de alguna actividad para sus hijos. Digo, vamos a viajar con sus hijos a una reunión y vamos a decir, por decirle algún precio, el costo del vuelo es $400. Inmediatamente los papás, no, hermano, no podemos hacer ese gasto. Ese gasto está fuera de nuestro presupuesto. Ese gasto está muy difícil. Y les digo, allí está el primer problema. Allí está el cáncer grande que tenemos en la mente muchos de los padres, cuando vemos nosotros la educación cristiana de nuestros hijos como un gasto,
Cuando usted invierte en sus hijos, fíjese bien, estoy usando la palabra invertir, no gastar. Invierte en sus hijos, usted va a recibir a cambio algo. Usted invierta en la educación cristiana de sus hijos. Y si invirtiera en la educación cristiana de sus hijos de la manera que lo hacen invirtiendo en la educación secular, nuestros hijos serían otros. ¿Sí? Dije alguna vez, graduamos tantos ingenieros, graduamos tantos licenciados, abogados, graduamos a tantos hombres preparados para enfrentar este mundo, pero ya no tenemos graduados a predicadores, ya no tenemos a hijos que quieran servir al Señor, a hijas que busquen estar cerca de la mano de Dios. Y es porque nosotros hemos invertido tanto en las cosas de este mundo y tan poquito en las cosas espirituales. Le decía alguna vez a algunos hermanos, vamos a llevar a los jóvenes a un campamento y tenemos que cooperar como $40 por muchacho para poder llevarlos a ese lugar, porque hay que pagar en el lugar, hay que comprar la comida. No, hermano, no se puede. Es muy gasto gastar esos $40. No, mi hijo no va a poder ir. Y de repente voy aquí al Sizzler, como a 2 cuadras, y me los encuentro comiendo. Estoy seguro que la cuenta del Sizzler costó más que los $40. Pero pensamos en otras cosas como primordiales. ¿Por qué mejor no hacer el sacrificio y no ir? Y limitarnos de algunas cosas y proveer a nuestros hijos, porque si nuestros hijos conviven con otros jóvenes cristianos, van a poder compartir sus retos, sus problemas, y van a escuchar y darse cuenta que hay muchos otros como ellos que tienen los mismos retos, las mismas pruebas, y van a encontrar ayuda y van a encontrar consuelo. Un padre conforme al corazón de Dios busca que sus hijos estén involucrados en las cosas de Dios, que hagan las cosas que a Dios le agrada. Dice Proverbios 22:6, que usted lo conoce de memoria. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, dice, no se va a apartar de él. Que nosotros como padre eduquemos, ¿es cierto? Aplicar la disciplina, dice Hebreos 12:11, ninguna disciplina al presente parece causa de gozo. Y cuando usted como padre disciplina a su hijo para que su hijo venga y busque las cosas de Dios y haga las cosas de Dios, pues muchas veces su hijo se molesta y ninguna disciplina al presente parece causa de gozo. Yo recuerdo que mamá nos castigaba, nos sentaba en la banca de enfrente y nos ponía un pellizco a cada uno de los hijos, 1, 2, 3, 4, 5, somos 5 hermanos. Por si acaso alguno se portaba mal. Gracias a Dios por mamá. Gracias a Dios por mamá porque tuvo ese valor de instruirnos el camino del Señor. ¿Cuál trauma? ¿Cuál problema? No, fuimos instruidos en que Dios ocupa el primer lugar y nosotros a veces nos da miedo corregir a nuestros hijos. Me preguntaban una vez en un foro abierto, ¿se debe forzar a los hijos venir a la iglesia? Aunque usted piense diferente, yo le voy a decir a la cara, le voy a decir a los ojos, si usted puede forzarlo, tráigalo. Si lo tiene que traer a rastras, tráigalo a rastras. Que hermano, que no está bien, tráigalo. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Si se queda en casa no va a escuchar la palabra de Dios. Yo sé que muchos no van a estar de acuerdo con esto, conmigo no van a estar de acuerdo, pero lo que tú puedas hacer, mientras puedes hacerlo, porque vendrá el momento en que tus hijos crecerán, serán grandes, serán fuertes y no vas a poder llevarlos y no vas a poder traerlos y solamente lo que les enseñaste al principio es lo que tienen y tenemos tan poquito tiempo y el mundo tiene tanto tiempo con ellos. Cuente las horas que usted pasa instruyendo a sus hijos, cuente las horas que usted pasa enseñando a sus hijos, cuente las horas que usted pasa proveyéndoles y diciéndoles las cosas de Dios y cuente las horas que el mundo pasa con ellos, el tiempo que el internet pasa con ellos, el tiempo que los amigos pasan con ellos. Estamos en una gran desventaja y si tú y yo no aprovechamos el tiempo de la mejor manera y no instruimos a tus hijos y no hacemos nuestra función de un padre conforme al corazón de Dios, nuestros hijos nos los van a arrebatar de las manos, nos los van a quitar y después ellos ya no querrán saber nada de Dios. Debemos proveer pues para los nuestros, pero sí queremos proveer el techo, queremos proveer el vestido, queremos proveer el calzado, queremos proveer todo lo necesario. Qué bueno, es importante, es necesario, es justo, es correcto y es mandamiento de Dios. Pero no olvides de proveer las cosas espirituales, no olvides de ser el ejemplo que tus hijos necesitan, no olvides darle las cosas que ellos verdaderamente le van a dar valor. ¿Por qué querer darles tantos? Mi hijo no va a tener problemas económicos porque yo ya trabajé mucho y les guardé muchísimo dinero.
no le das a Dios, los estás dejando vacíos, los estás dejando huecos, los estás dejando sin camino, los estás dejando sin dirección. Entonces un padre conforme al corazón de Dios se preocupa por proveer las cosas espirituales para sus hijos, para que sus hijos puedan caminar en este mundo firmes y también fundados en la roca, para cuando ellos establezcan su hogar, cuando ellos establezcan su familia no esté fundada en arena, no esté fundada en lugar donde va a ser destruido, donde se va a colapsar, donde mañana regresen a nuestro hogar, como dicen por ahí, con el rabo entre las patas. ¿Por qué? Porque no pudieron formar su hogar, porque no pudieron formar su familia. No, tú y yo tenemos la responsabilidad de ser padres conforme al corazón de Dios, para proveer a nuestros hijos, para proveer a la siguiente generación las cosas que ellos necesitan, y eso empieza con nosotros, siendo ejemplo, haciendo las cosas que son claras, correctas y justas delante de Dios. No estás gastando en tu hijo, estás invirtiendo en su vida. Así que cualquier programa que se te presente para poder educar como cristiano a tu hijo, invierte para que puedas cosechar algo. Si no inviertes, si no siembras, ¿qué piensas cosechar? Gálatas 6, versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra es lo que va a cosechar. Te vas a preguntar el día de mañana: ay, mi hijo no quiere ir a la iglesia, ay, mi hijo no quiere saber nada de Dios, ay, mi hijo no. Pues cuídate, ¿qué fue lo que sembraste? ¿Qué fue lo que pusiste en tu corazón? Yo sé que cuando él crezca, él va a ser responsable delante de Dios. Mis hijos son responsables delante de Dios cuando ellos crecen y maduran, pero que la base y el fundamento esté ahí firme, para que siempre los esté jalando. Por más que se quieran mover a un lado, por más que se quieran mover a otro, el fundamento es tan firme, es tan sólido, que no los va a dejar ir a un lado. Es momento en que tú y yo, y que nuestra conducta siempre vaya de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice Deuteronomio 6, versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy, dice, estarán en tu corazón. Un padre conforme al corazón de Dios mantiene un testimonio limpio delante de sus hijos, delante de su cónyuge y delante de todos. Busca siempre aplicar las cosas primero para él. El texto que estudiamos hace algunas clases, Esdras capítulo 7, versículos 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová, para obedecerla y para enseñarla. Siempre me gusta decirle: mira el orden, papá, mira el orden. Esdras preparó su corazón, estudió, obedeció y después enseñó. Ese es el principio que quiero que te lleves en esta tarde. Que tú prepares tu corazón para ser un padre conforme al corazón de Dios. Que tú escudriñes la escritura y veas lo que Dios quiere de ti como padre. Que no te excuses diciendo: es que no se nace sabiendo ser padre, es que se cometen muchos errores en la vida, porque vas aprendiendo conforme el camino. No, aquí está el consejo, aquí está la enseñanza, aquí está la palabra de Dios. Tienes que voltear a ella, tienes que estudiarla, escudriñarla, para saber qué es lo que Dios dice, para saber qué es lo que Dios quiere, y entonces puedas tú y yo primero obedecerla, y después de obedecerla, entonces sí, a nuestros hijos, a la siguiente generación, presentarles el mensaje de Dios. Un padre conforme al corazón de Dios es aquel que dice: Dios hará todo lo que Dios quiere. La pregunta es: ¿lo estás haciendo? La pregunta es: ¿lo estoy haciendo? Es mi oración que sí lo estemos haciendo, que seamos padres conforme al corazón de Dios. Que el Señor te bendiga, que el Señor te cuide y cuide de tu familia. No fue un regaño. Feliz Día del Padre. Hasta pronto.